Sean bienvenidos una vez más a estas clases de Introducción a la Psicología número 2. Este día vamos a continuar nuestra discusión en cuanto a la caracterización general de la personalidad. En unas primeras clases nosotros hemos desarrollado las ideas de los primeros estudios en cuanto al estudio de la personalidad. Yo he hecho la aclaración antes que si bien no son todas las teorías que hablan sobre personalidad, desde mi punto de vista son los primeros estudios que se hacen para tratar de comprender eso que nosotros denominamos personalidad. Con respecto a eso, voy a meter este comentario que en una sesión en nuestro grupo de WhatsApp una compañera preguntaba con respecto a la psicología. ¿Por qué la mayoría de los primeros estudios que se hacen por tratar de comprender lo que nosotros denominamos como personalidad lo hacen médicos y en todo caso psiquiatras? Y recordábamos, ¿no?, que en los primeros inicios ni la psicología era tomada en cuenta como ciencia y los esfuerzos que se hacían por comprender los aspectos psicológicos del ser humano, pues lo hacían eminentemente psicólogos, lo hacían filósofos, ese es el término correcto, lo hacían filósofos. Obviamente, los filósofos lo hacían desde sus propias interpretaciones. Y en Introducción 1, pues hacíamos un recorrido histórico y veíamos a cada uno de los filósofos que habían hecho un aporte al estudio de la psicología como tal, es decir, para que más adelante pues pueda obtener el carácter de ciencia como tal. Entonces, esa es la razón por la cual, por ejemplo, la mayoría de los primeros teóricos de la personalidad casi siempre son médicos, psiquiatras que se encargan de hacer ese estudio. Y va a ser un poquito, digamos que va a ser Freud, quizás ese es también uno de los aspectos más importantes. Quizás es Freud el primer médico psiquiatra que también va a ser denominado psicólogo como tal. Es decir, aunque Wilhelm Wundt había fundado, se recuerdan, un laboratorio de psicología, como tal Wilhelm Wundt no es considerado un psicólogo en el sentido estricto de la palabra, sino que va a ser hasta que llegue Sigmund Freud el primero que podemos denominarlo como psicólogo como tal. Y es él también uno de los primeros que hace un estudio de la personalidad, digamos, ya desde la dimensión eminentemente psicológica, una interpretación desde el aspecto psicológico como tal. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros adentrarnos al estudio de la personalidad? Recuerden ustedes que básicamente el esfuerzo que hace la psicología en los demás seres humanos es tratar de comprenderlos, tratar de analizarlos y tener, como vamos a ver un poquito adelante, una imagen lo más completa posible del ser humano, ¿no?, o de la persona que nosotros atendemos. Porque dentro de esta dimensión que nosotros hemos llamado personalidad, se encuentran todos aquellos aspectos como lo son los intereses, el temperamento, el carácter, sus ideales, sus sentimientos, sus emociones. Es decir, está metido dentro de esa categoría de personalidad y es imposible que nosotros queramos abordar la personalidad y querer ayudar a nuestros usuarios si antes no los comprendemos. Y allí está la importancia de la personalidad. Voy a insistir en esto. Como es introducción a la psicología, pues realmente no hacemos una discusión de teorías de la personalidad. Y por eso, por ejemplo, si me hablan del psicoanálisis, que solo hemos visto a Sigmund Freud y a Carl Jung, no, si allí nos falta Erik Erikson, nos falta Karen Horney, nos falta
otros teóricos que hacen también sus propios aportes. Y si me hablan, por ejemplo, de una teoría de la personalidad desde el aspecto cognitivo, también nos faltarían varias teorías, ¿no? Entonces aquí se trata de darles a ustedes las bases más bien para entender lo que es la personalidad, para que más adelante ustedes puedan desarrollar, en segundo año, puedan desarrollar de manera más crítica y analítica y a profundidad lo que es la personalidad. Entonces vamos a iniciar también, o vamos a continuar más bien, porque ya iniciamos, ¿no? El concepto de personalidad en psicología. Y en cuanto a este concepto de personalidad en psicología, ya aquí estoy tratando de reafirmar algo que nosotros ya discutimos en la primera unidad, pero que se convierte nuevamente en antesala para un análisis científico de la personalidad. Y muchos de estos aspectos ustedes ya lo saben, ustedes ya los conocen. Necesito que quede, digamos, más claro posible. Vamos a comenzar de nuevo hablando sobre aquella dimensión de la liberación del hombre-mujer de la que Petrovsky habla y que aunque el maestro Petrovsky lo plantea en su texto Psicología General, no es que estas ideas de él sean, digamos, novedosas o sean genuinas en el sentido estricto de la palabra. Es decir, esta liberación del hombre-mujer no aparece por primera vez en los textos del maestro Petrovsky. Recuerden ustedes que este proceso de liberación hombre-mujer se está dando en los primeros años de 1900. Recuerden ustedes que hay una convulsión social, política, económica que se está dando en Europa Central y especialmente también en Rusia. En estos primeros años ustedes saben que se va a dar la Primera Guerra Mundial, después de la muerte del archiduque. Esto va a someter, digamos, a toda Europa en una crisis bastante fuerte. También en estos primeros años se da la revolución de los bolcheviques en Rusia. Los zares casi en su totalidad son asesinados de una forma brutal y también a Rusia va a ser sometida a un proceso de transformación económica y política. Y luego Latinoamérica también va a estar metida en procesos bastante convulsos. En el caso de nosotros, en los primeros años de 1900, ustedes recordarán que estamos sometidos a una crisis política, económica y social también bastante fuerte. En la década de los 30 se va a dar la matanza de los indígenas en la parte occidente de nuestro país a manos de las Fuerzas Armadas dirigidas por la derecha de nuestro país, que sigue hasta la actualidad. Uno de los generales digamos, que comanda la matanza de los indígenas del 32 en nuestro país, pues es el teniente Calderón, que es abuelo de el presidente, bueno, que ya también murió, del presidente Calderón, Armando Calderón Sol. Y obviamente la derecha ha estado desde entonces. ¿Por qué hablamos de esto? No, porque luego todas estas ideas están como en el aire, ¿no? Digo en el aire en el sentido de que están fluyendo, digamos, circulando tanto dentro de las áreas académicas también de Europa, que es el centro en esa época, pues es básicamente el centro de todo este proceso de construcción de conocimiento. El hombre y mujer liberado del mundo del animal gracias al trabajo. En Rusia es el primer lugar donde los teóricos comienzan a plantear la idea, bueno, ¿y qué nos hace diferentes de los animales? ¿Qué es lo que realmente nos da la dimensión
completa, de desarrollo pleno al ser humano. En Europa ya se habían dado algunas ideas por qué somos diferentes de los animales. Por ejemplo, Charles Darwin ya había publicado en esta época el texto de la selección natural. Creo que el título completo no lo recuerdo bien, pero es sobre la teoría, creo que se llama Teoría General de la Selección Natural de los Organismos Vivos. Por ahí más o menos es el título de Charles Darwin. Entonces se estaba dando ya una interpretación o un análisis de esta liberación del mundo animal por parte del hombre, pero más desde aspectos eminentemente biológicos, de procesos de adaptación. También se había llegado a la interpretación de que hay una dominación por parte del hombre con respecto a la naturaleza y a los animales. E incluso se había planteado la idea, ¿no? Y esto va a tener mucho impacto en el aspecto económico y ambiental, porque en estos primeros años también se comienza a expresar la idea de que el hombre tenía que dominar y someter a la naturaleza para su beneficio. Desde allí empieza, por ejemplo, ya se descubre el petróleo y se comienza la extracción masiva de este, especialmente en Estados Unidos. Se comienza, por ejemplo, a sustraer digamos, los materiales, la materia prima de la naturaleza, y comienza un proceso de desgaste del mismo mundo como tal. Consecuencia nos ha llevado hasta este momento a esta crisis política, económica y ambiental en la que estamos. Entonces, a veces, yo sé que algunos dirán, bueno, ¿y por qué hablamos tanto del pasado? ¿Por qué hablamos tanto de la historia? Bueno, hablamos de eso porque yo no puedo entender lo que estoy haciendo, lo que estoy estudiando, no lo puedo entender por una simple y sencilla razón, porque no he comprendido el pasado, no he comprendido cómo se ha desarrollado. Bien. Entonces, los rusos son los primeros que dicen, bueno, el hombre y la mujer no se libera del mundo del animal por una selección natural, no se libera del animal por una cuestión de dominación. Dicen, son los primeros que comienzan a plantear y dicen, no, el hombre y la mujer, incluso ellos dicen, a través de la historia, ¿no? Se ha liberado gracias al trabajo, dicen, porque Aníbal Ponce tiene un texto que se llama Educación y lucha de clases, dominación y lucha de clases de Aníbal Ponce. Pero estas ideas ya estaban, ¿no? Con los rusos, y ellos dicen, si ustedes revisan la historia del ser humano, dicen, desde que el ser humano aprendió a utilizar las herramientas, cambió totalmente su perspectiva de la vida, cambió totalmente su perspectiva del mundo que le rodea. Dice, sucede, dice, que cuando el hombre comienza a utilizar herramientas, incluso gracias a esto es que comienza a evolucionar de una manera muy diferente. Los estudios dicen, por ejemplo, que cuando el hombre comenzó a cazar y a ingerir carne, es decir, a ingerir proteínas, su cerebro cambió drásticamente. Recuerden que nosotros en nuestros primeros antepasados pues son recolectores, no son cazadores como tal, son recolectores, eminentemente veganos, por así decirlo. Y como estaban sometidos a las fuerzas de la naturaleza, pues no había, digamos, una dominación total de ella. Pero dicen esos teóricos, si ustedes, bueno, insistiendo en lo mismo, si revisamos la historia, dice, desde que el hombre empieza a utilizar herramientas y comienza a cazar animales para alimentarse, dice, comienza una evolución muy diferente. Por ejemplo, dice, el cerebro, y está demostrado que el cerebro del Homo sapiens es muy diferente al hombre de Cromañón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia sustancial en la capa cuarta de nuestro cerebro. Y los teóricos y muchos biólogos han concluido que gracias a que
el Homo sapiens, y el Homo sapiens sapiens comenzó a ser carnívoro, y eso le permitió obviamente evolucionar. Entonces dice, el trabajo es el que nos ha liberado, ¿no? Ahora, después de que el hombre es liberado gracias al trabajo, pues este trabajo obviamente se desarrolla en la sociedad. El hombre y la mujer se desarrollan en sociedad. Es imposible poder desarrollarnos de manera aislada. Yo no puedo estar desarrollando esta clase y mi dimensión de profesor no puede llevarse a cabo si yo no tengo estudiantes conmigo. Aunque esta forma en la que estamos es muy diferente, en donde deberíamos de tener una discusión cara a cara, no está, pero igual hay 114 personas cuando iniciamos la clase que están escuchando la clase, que están viendo sus diapositivas y están tratando de entender y de comprender estos postulados científicos en el estudio de la psicología. Entonces, es inadmisible concebir el desarrollo del hombre y de la mujer fuera de la sociedad. Por más, como decía Carl Jung, por más introvertido que usted sea, por más solitario que se considere, por más egocéntrico que se considere, ninguno de ustedes puede desarrollarse fuera de una sociedad, ¿no? Usted siempre va a necesitar tortillas, usted siempre va a necesitar pagar la luz, usted siempre va a necesitar, bueno, ahora conexión a internet. Entonces, necesita del producto de la sociedad y es en él en el que usted se va a desarrollar como tal. Entonces, cuando se está dando este proceso de desarrollo en la sociedad, entonces obviamente, por lógica, yo no puedo prescindir de entrar en contacto con otras personas. Y en esto hay que tener bastante cuidado. A veces hay una concepción bastante errática de la otra persona como un instrumento, y esto es un problema que nos ha heredado el maldito capitalismo, y lo voy a decir así. Es un problema porque el capitalismo nos ha metido en la cabeza que las otras personas, que cuando yo entro en contacto con otras personas, las otras personas son objetos, y que son objetos que puedo utilizar, que puedo manipular, que puedo amenazar, que puedo usarlo a mi conveniencia. En más de alguna ocasión, nosotros hemos sido víctimas de esta visión de ser humano que tienen las otras personas con respecto a nosotros mismos, ¿no? Más de alguno de ustedes se ha quedado en un momento de su vida en el que piensa que solamente es un objeto que está siendo utilizado, que está siendo manipulado. Y esto no pasa, compañeros, en quizás les pediría que dejen de enviar mensajes por ahorita, compañeros, porque en la edición del video luego aparecen estas cositas como burbujas. ¿Sí? Se los voy a pedir, de favor. Dejen de enviar mensajes. Vamos a hacer esta pausa. Y por favor apaguen los micrófonos para que el video pues quede, digamos, lo más limpio posible, por también con respecto a esto, por respeto a los otros compañeros pues que no han venido a clase y seguramente van a ver la clase. Me llega. Vamos. Ya después le quito este pedacito. Continuamos entonces. Decíamos que en este contacto con las otras personas hay que tener mucho cuidado, porque este contacto con otras personas es un contacto de solidaridad y de cooperación. No es un contacto en el que yo voy a utilizar a la otra persona para mi conveniencia, y el capitalismo nos ha dicho o nos ha metido esto en la cabeza. Por ejemplo, las últimas 2 semanas he estado en un proceso de mucha reflexión con respecto a algo sucedido en otra asignatura. No viene al caso acá, pero en otra asignatura. Y yo lo analizaba
precisamente con estas dos letritas, ¿no? El hombre entra en contacto con otras personas, pero nosotros decimos, ya vamos a ver lo de persona, y ustedes ya saben que persona es un ser social. Yo decía, ¿qué visión tienen las personas de la otra persona? Por ejemplo, ¿qué visión tiene usted de mi persona? Algunos tienen una visión de un compañero que nos está explicando algo. Otros tienen una visión de que soy un empleado público que estoy a su servicio. Otros tienen una visión de que soy un gato que le tengo que servir y le tengo que complacer sus caprichitos como estudiante, ¿no? Porque entonces usted pone peros y todo el rollo. Otros tienen una visión de que soy un profesor universitario, ¿no? Y que por tanto hay que respetarlo y que no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, hay muchas concepciones que se tienen de la otra persona. Y así, por ejemplo, con Carolina, ustedes quienes conocen a Carolina tendrán una visión de ella, ¿no? Tendrán una imagen de ella, quién es ella, ¿no? Los que ya la conocen y que han tenido un contacto con ella. O por ejemplo con Armando, o por ejemplo con Aguiar Rodríguez. Es decir, todos los que conocen, o con Enzo, o con Oscar. Es decir, quienes tienen un contacto directo con estos compañeros, tienen una visión y han entrado en contacto con ellos y por lo tanto esta visión que se tiene de ellos también condiciona lo que se pide de ellos y de la relación que se establece con ellos. Vuelvo e insisto, en una sociedad eminentemente capitalista, el contacto con las otras personas se vuelve una relación mercantil de explotación, y esto ha estado a través de la historia, como lo dice Aníbal Ponce, Karl Marx, Federico Engel, ¿no? Define una relación de explotación. Quienes tienen una visión diferente, no estoy diciendo comunista ni socialista, pero que quienes tienen una visión diferente van a decir que tenemos una relación, cuando hemos entrado en contacto con la otra persona, una relación de cooperación, de solidaridad y de crecimiento. El lenguaje, por lo tanto, en este contacto entre las personas, el lenguaje va a tener una función de liberación, ¿ya? Es decir, en el contacto con las otras personas, nosotros necesitamos hacer uso de una lengua, de un idioma, de íconos, de, de representaciones, de imágenes, ¿no? Y sobre esto hay una discusión bastante amplia, ¿no? Hasta qué punto la utilización del lenguaje sirve como mecanismo de liberación o de opresión. En nuestro país enfrentamos digamos, un fenómeno bastante particular, diría yo. Estamos bombardeados constantemente de información, de lenguaje. De hecho, ha salido un nuevo rotativo, muy burlesco, por cierto, muy panfletero, pero dicen de que ahora ellos dicen la verdad. Y entonces yo me pongo a pensar, tenemos un sinfín de periódicos y ahora sale uno nuevo. Ah, que esta es la nueva cara de la verdad o es la otra cara de la verdad. Pero no sacaron ninguna noticia del reparo que la Corte de Cuentas le puso al Lord Supremo. Entonces, ¿de qué verdad hablan? ¿Me explico? Y entonces ustedes están del otro lado de la pantalla sufriendo estos procesos de manipulación mediática, que también es lenguaje. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, en este momento de la historia salvadoreña, ¿realmente el lenguaje sirve como liberación o la manipulación del lenguaje de la forma más descarada y de la forma más absurda posible lo usa? Hemos llegado a un punto en nuestra realidad salvadoreña en la que no tiene sentido la vida política. Es decir, ahorita ya no nos queda nada que rescatar de todo este grupo, de este gremio. Nos han demostrado a la academia, no estoy diciendo al pueblo general, sino a la academia le ha demostrado que
que el hongo llamado político se nos ha metido en toda la sociedad y nos está matando, literal, nos está matando. Para mí es bastante duro ver compañeros estudiantes y compañeros profesionales de la psicología en una especie de hincados y alabando políticos de todos los colores y sabores, compañeros, de todos los colores y sabores. Y en una, quizás no es el término correcto, pero como dice este otro corrupto de Funes, lambebotas, o sea, arrastrándose, lambiendo las botas totalmente. Luego me acuerdo cómo fueron de estudiantes y se me pasa, ya entiendo yo, ¿no? Esa dimensión. Pero el lenguaje tiene que entonces servir como una forma de liberación. Y una forma de liberación tal vez que no me guste a mí. A veces me pasa que crío cuervos y me sacan los ojos, no importa. Pero a veces la forma de liberación que va a obtener la persona por medio de la utilización del lenguaje pueda que no me guste a mí. Pero lo que me debe de sentir satisfecho es que haya una liberación, que haya una genuina liberación de las personas, pero no parcial, no fragmentada. No es que, por ejemplo, el Ligue Eduardo, nah, jodámoslo, hombre, total, somos libres. Pero cuando miran al maestro Vides, por ejemplo, dicen, no, todos calladitos, sumisos, no le digamos nada, ¿no? Entonces, eso es una liberación parcial. Estamos hablando de una liberación genuina, como agentes de cambio. ¿Por qué? Porque precisamente todo lo que hemos estado diciendo es lo que convierte a este hombre, a esta mujer, desde sus dimensiones muy naturales, muy biológicas, muy esenciales, si le queremos llamar así, lo va a convertir en persona, ¿no? Que al final en nuestro país ningún político los ha visto a ustedes como personas, lastimosamente. Y allí mis respetos para las personas que pertenecen a grupos políticos como tales, pero dese cuenta, nadie los está viendo como persona, ¿no? Lo mira como un sujeto, lo mira como un individuo, lo mira nada más como un organismo vivo, como una célula que me permite a mí sobrevivir en este mundo social. Así lo mira el político. Y lo mira, por ejemplo, como ¿por qué pregúntese usted, ¿por qué los multimillonarios de la Escalón, de la San Benito, del Boulevard del Hipódromo, por qué no se van a sentar ellos en mesas electorales? Usted nunca se ha preguntado eso, compañero. ¿Por qué usted no mira a los hermanos Bukele sentados en una mesa de escrutinio desde las 5 de la mañana hasta el siguiente día en algunas ocasiones? Curioso, ¿verdad? ¿Por qué no lo mira? ¿Por qué no mira a la esposa del presidente ejerciendo funciones en las juntas receptoras de votos? Curioso, ¿verdad? ¿Por qué entonces la niña Juanita o por qué Juanito, que estudia en la universidad y que le han dicho que es la nueva generación, la revolución de los jóvenes y que por tanto tiene que ir al centro de votación desde las 5 de la mañana, quedarse allí y hasta el siguiente día cuidando nuestros votos, cuidando nuestra liberación? Y allí está, pues, y le vamos a pagar $10. Y porque usted nunca ha hecho una reflexión de ese tipo. No se dan cuenta, bueno, yo sé que ustedes sí, no se dan cuenta de la manipulación, no se da cuenta que no lo ven como persona, sino como una pieza más para mantener el entramado. Y entonces, lo más lindo de todos, la apropiación del conocimiento para liberación y activa transformación de la realidad. Voy a insistir en esto. La imagen es representativa, ¿ok? Porque es una representación de lo que debería de suceder, ¿no? Todo el mundo celebró con algarabía aquel 1 de enero de 1959, el triunfo de la revolución cubana, el ingreso de Fidel Castro, de Ernesto Guevara de la Serna, de Raúl Castro, de Camilo,
y de ellos a La Habana. Para Latinoamérica es un momento histórico y las personas a veces se preguntan, ¿por qué una revolución del 59 ha sobrevivido tanto tiempo? Obviamente sobre esto hay una discusión amplia que se podría hacer y algunos dicen, es que el régimen es autoritario, es que es un régimen militar, es que hay un control total de los medios de prensa, es que hay un control total de los medios de producción. Y es que mire en Cuba la prostitución, y es que mire en Cuba no sé qué, miren qué bochornoso, la revolución cubana prostituye niñas en las calles de La Habana. Nosotros no estamos en una revolución de izquierda y las niñas se prostituyen en San Salvador. Pero es que en Cuba hay una trata de personas, son otros que se aprovechan de la niñez. En El Salvador sucede lo mismo. ¿Cuántas niñas desaparecen para ser prostituidas en el Gran San Salvador? ¿Cuántas redes de trata de personas tenemos en nuestro país? Empezando desde los de cuello blanco. ¿Se recuerdan? Tenemos un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia acusado de violentar sexualmente a una niña. ¿Me explico? Había una red de pornografía infantil dirigida por aquel dirigente, aquel locutor famoso de Domingo para Todos, y ahora está libre. Y a todas luces todo el mundo sabía que eso era cierto, que se llevaban niñas y señoritas sin la mayoría de edad por encargo, literal en nuestro país, por encargo de los grandes multimillonarios. Y no estamos en medio de una revolución. ¿Estoy justificando lo que pasa en Cuba? No. Pero ¿qué es lo que a lo que quiero llegar? Hay un ideal de liberación y hay un ideal de transformación de la realidad. Pero vuelvo e insisto, esta liberación y esta transformación de la realidad no se da de la noche a la mañana, sino que se da gracias a la adquisición de conocimiento. La revolución en Cuba no fue dirigida por campesinos, no fue orquestada, no fue organizada por campesinos. Fidel Castro es abogado, es decir, había terminado la universidad. Y recuerden que Fidel Castro viene de una familia acomodada, su familia era dueña de ingenios azucareros. En teoría, Fidel Castro era rico. Alguien dice, es que él se hizo rico en la revolución. No, quien no conoce la historia solo habla. Fidel Castro ya era rico antes de la revolución. Sus padres y su familia ya era rica en Cuba. Es decir, eran dueños de ingenios azucareros, por eso él había tenido una formación igual que sus demás hermanos. Eran abogados. Me explico. Camilo tenía una formación universitaria en la Universidad de La Habana. Ernesto Guevara de la Serna es médico, graduado de la universidad en Argentina. Y su familia era una familia acomodada. Entonces, ¿a qué voy a llegar? La revolución o la izquierda en nuestro país, el FMLN, obviamente estoy hablando de aquel FMLN histórico, no del actual. Los dirigentes del FMLN no eran campesinos, ¿me explico? Eran estudiantes universitarios y para honra tal vez o para pena nuestra de la Universidad de El Salvador. La mayoría eran abogados, la mayoría eran estudiantes de cuarto, quinto años de abogado, sociólogos, psicólogos que estaban metidos en las cuestiones de izquierda, ¿no? El mismo Dagoberto Gutiérrez dice, las revoluciones no las hicieron los campesinos, las hicieron la pequeña burguesía intelectual. ¿A qué quiero llegar con estas ideas? Ustedes que me están escuchando del otro lado de la pantalla, ciertamente vienen de estratos sociales bajos, ciertamente vienen de estratos sociales campesinos, ciertamente vienen de estratos sociales del proletariado, pero ustedes eminentemente no son proletarios, ustedes eminentemente no son campesinos. ¿Me explico? Y ustedes van a decir, uy, ¿por qué? Porque estás en la universidad, muchacho y muchacha. ¿Me explico? Porque no sos de los 5.000, 6.000 estudiantes que dejaron la universidad porque no puede acceder a la universidad.
porque estás discutiendo ideas eminentemente científicas que el campesino, que el obrero, que el maquilero no lo puede hacer, porque no tiene acceso, porque no tuvo la educación o porque no tuvo los medios. Entonces, ¿vos en qué te convertís? Siento mucho decir esto. Te convertís en un pequeño burgués intelectual. Y ustedes dirán, pero ¿cómo si antes tengo para comprar mi cora de pan y mi bolsita de crema? Bueno, precisamente, entonces decíamos, no hay, digamos, algo que te impida convertirte en algo más. Y al final, esta acumulación, esta apropiación del conocimiento permite tu liberación y permite la liberación de los que están a tu alrededor, y de eso se trata. Yo no sé quiénes lograron escuchar más o menos la conferencia del doctor del día de ayer, yo se los envié al WhatsApp, y él decía, en Latinoamérica tenemos un problema. Decía, esta acumulación de conocimiento, decía, ha sido siempre eurocéntrica y norteamericana. Y no hemos acumulado conocimiento latinoamericano. La psicología todavía se sigue haciendo como que si fuéramos norteamericanos o como que si fuéramos europeos. Pero falta dar el salto de calidad a una psicología más latinoamericana, ¿no? Y de eso se trata. Entonces hay que estudiar, y hay que estudiar mucho. Entonces, este preámbulo, decíamos nosotros, nos va a llevar a entender un par de conceptos, y en esto voy a ir rapidito. La definición de individuo. Nosotros sabemos que el individuo es el hombre y la mujer, el adulto, el recién nacido, el idiota incapaz de aprender el lenguaje o los hábitos más elementales. Por el solo hecho de pertenecer a la especie humana, dice Petrovsky, ya se es individuo. Este concepto tiene que quedarle ya clarísimo, ¿no? Y entonces, persona es el ser social incluido dentro de las relaciones sociales y partícipe del desarrollo social. Yo soy persona porque establezco relaciones sociales con ustedes, con mi familia, con mis vecinos, con mis coetáneos, pero también soy persona si participo del desarrollo social. No soy persona cuando colaboro, cuando ayudo a mantener a una clase política, a una clase económica, a una clase social determinada. Cuando yo solo me vuelvo un peón nada más, como, mire, vaya a repartir estos volantes a las casas. Mire, convoquemos a voluntarios. A mí me duele mucho la utilización propagandística del famoso voluntariado. A los jóvenes, especialmente a los del ¿cómo se llama este instituto de jóvenes? El INJUVE. Donde vive mi mamá, yo un día le pregunté, porque yo siempre estoy en contacto tratando de analizar también de dónde vengo. Y yo le decía, y la fulana de tal, le preguntaba por X persona, ¿qué hace? Que es una jovencita, repartiendo paquetes alimenticios. O sea, que anda de voluntaria, sí. Y le pagan, no. Pero ¿y entonces qué hace? Le dan un paquete de los que sobran. Y yo me ponía a pensar, ¿te imaginas que le den un paquete por cada semana que ella vaya de voluntaria? O sea que a ella le dan 4 paquetes alimenticios al mes de lo que llevamos de la pandemia. Esta señorita, si es inteligente, bien puede poner una tienda de abastos. Pero mi pregunta es, ¿por qué reclutar a los jóvenes con una idea de voluntariado aprovechándose de ellos, ¿no? Es decir, aunque tienen mucha vitalidad, debe de pagársele el esfuerzo, ¿no? Porque al final es un trabajo lo que está haciendo. Pero no, y aquí digo algo, nuevas ideas, no sé qué tan nuevas sean las ideas, la verdad. Yo disto mucho de pensar que sean nuevas ideas, más me parece que son viejas ideas con nuevo rostro. Pero son como cuando el Frente le decía a las personas, venga, hágalo por la revolución, venga,
hágalo porque queremos transformar la realidad y allá iban, tum, 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 tum. No les vamos a pagar, les vamos a dar una sopa Maruchan. ¿Me explico? Pues sí, ¿y por qué vamos a hacer este esfuerzo? Porque hay que transformar la realidad, ¿sí? O como cuando Arena llegaba a las comunidades y lo sigue haciendo y denos el voto, ¿ok? ¿Y qué le vamos a una lámina le vamos a dar? Pues ni por qué no me paga. No, hombre, es que hágalo porque patria sí, comunismo no. Entonces, me pueden acusar de lo que ustedes quieran, no hay problema, pero la realidad es una, concreta, específica, y lo que indica es que a través de la historia las transformaciones reales no se han dado. Ahí le toca andar al rector pidiendo pisto como que es limonero. Es que miren, yo no sé quiénes han visto las participaciones del maestro Roya, pero a veces que un académico, que un rector de una universidad ande rogando, porque literal, el maestro Roger anda de oficina en oficina, casi que como que es quienes han visto Vecinos se recordarán al Jorgeis, quienes han visto esta serie de Vecinos, identifiquen al Jorgeis, a veces parece que el maestro Roger anda como Jorgeis, pidiendo una limosnita, y a veces tiene que andarle diciendo, a este gobierno le ha tenido que ir a decir, miren, nosotros queremos presupuesto, pero queremos el que la ley dice que nos va a dar. O sea, no le estamos pidiendo más pisto, le queremos que nos dé el pisto que la ley dice que nos toca. Porque a la U en el principio de año le pasó algo así como que legalmente teníamos cierto presupuesto, pero es como cuando tu mamá te da pisto y después te dice tu mamá, préstamelo. Préstame los $2 que te di, y vos te quedas así, bueno, y que no se supone que era mío, pues no, sí, préstamelo y después te lo devuelvo. Y ya después cuando vos le vas a decir a tu mamá, mamá, devolveme los $2, se enoja y dice, ¿cómo? Si yo trabajo, si yo aquí, si yo... literal, a nuestra universidad le pasa así. Ahí anda peleando el rector ahorita, ¿no? Mire, denos el dinero, porque pues sí, fíjese que los estudiantes aquí y allá, y que nos hace falta, y no queremos pisto, o sea, no queremos más pisto, porque ya sé que me va a decir que solo denos. De eso se trata, ¿no? Transformación. El desarrollo posterior del hombre en el interior del grupo social crea un entrelazamiento de relaciones. Ya lo decíamos nosotros, usted desde el momento en que entra a un grupo social determinado, entra a un grupo de relaciones determinadas. Y en ese grupo de relaciones determinadas hay intereses, hay particularidades con las que usted debe de tratar de vivir. Se forman fundamental e independientemente de la voluntad y de la conciencia del individuo, lo cual lo forma como persona. Ya decíamos, cuando yo nací, aquí en este país en el que nos tocó nacer, ya había relaciones entrelazadas, ya habían partidos políticos, ya habían clases sociales, ya había escuela, ya había universidad, ya habían en su colonia, en la colonia que a usted le tocó nacer, no el hospital, sino la colonia en la que a usted le tocó nacer, criar, desarrollarse, ya había relaciones entre vecinos. Su mamá ya era amiga de todas las señoras de la colonia, su papá ya era amigo de todos los señores de la colonia, y eso obviamente a usted lo metió en esas relaciones como tal, y esas relaciones que usted ha tenido es lo que lo ha formado como persona, así como usted es producto de ese entrelazamiento de relaciones. Si usted tiene una visión de las otras personas como que las puedo utilizar, bueno, es porque usted ha crecido en una especie de relaciones muy mercantilistas. Es que a saco, obedezca, dicen algunos por allí, que usted parece empleado público. Ah, bueno, yo digo, lo que pasa, yo trato de analizar y digo, no, lo que pasa es que usted ha crecido en una especie de relaciones eminentemente mercantilistas, ¿no? De utilizar al otro, ¿no? Entonces, la persona no es producto pasivo del medio social, sino un agente activo. Decíamos nosotros, entonces la persona como tal no es un producto pasivo que está tirado ahí nada más. Y de hecho, los políticos especialmente en este momento, no se olviden, ya vamos a entrar a la campaña electoral. Y la campaña electoral es el mejor momento para analizar la visión que tienen los políticos de nosotros. Ahora sí, nosotros vamos a ser el agente activo, pero durante
durante mucho tiempo no lo somos. Ahora sí, nosotros somos la pieza clave de las elecciones. Nuestro voto cuenta, nuestro voto vale. Y ahí le van a ir a regalar escobas, le van a ir a regalar guacales, le van a ir a regalar churritos con la carita de la niña Milena, le van a ir a regalar láminas, le van a ir a regalar plástico, le van a ir a regalar paquetes alimenticios. De hecho, eso ya los empezaron a regalar porque son una nueva visión. Ahora sí, ustedes son un agente activo, ¿no? Pero cuando se hace el ejercicio en el medio social como tal, nosotros somos producto pasivo. Esa es la visión que tienen. Y Petrovsky está diciendo eso no es cierto. ¿Ya? Nosotros somos agentes de cambio. ¿Ya? Y ahí está, las imágenes intentan expresar eso. Esta es la desde donde se da el proceso de asimilación. El proceso de asimilación de la experiencia social se realiza por medio del mundo interno de la persona, ya nosotros lo decíamos. Políticos que intentarán en estos próximos 2 meses y medio más o menos entrar a su mundo interno, porque ellos saben que ustedes asimilan todo lo que sucede en el mundo exterior en su mundo interior. Ellos saben que lo importante ahorita es llegar a su mundo interno. ¿Cómo lo van a hacer? Con anuncios. Ya van a ver que la televisión se va a inundar de spots publicitarios de 15, 10 minutos, de todos los partidos, de los sabores y colores, que intentan llegar a nuestro mundo interno, porque ellos lo saben. De hecho, hay psicólogos trabajando con ellos para esto, ¿no? Y en el mundo interior se manifiesta la relación del hombre con lo que él hace y con lo que con él se hace. Es decir, en ese mundo interno, usted también se proyecta a sí mismo y usted sabe con lo que él hace. Es decir, usted sabe lo que hace, usted sabe lo que dice, usted sabe las actuaciones que tiene, usted sabe cómo se comporta, ¿ya? Y eso no necesitamos ser religiosos, no necesitamos ser católicos evangélicos para darnos cuenta de lo que nosotros hacemos. Pero también usted debe de ser consciente de lo que con usted se hace, la marioneta que usted es para el partido político al que pertenece. No le tenga miedo, no se espante de darse cuenta de que usted solo es una marioneta para ellos, ¿no? Y que usted, en última instancia, lo que van a terminar haciendo es un chivo expiatorio. Se acordarán de que cuando los casos de corrupción llegan a las instancias respectivas, ¿quiénes son los que terminan presos por varios años? Los chivos expiatorios, que son los de abajo. Don Nayik, don Funes, don Profe, don Paco, don Calderón Sol, ellos no se van a tocar la conciencia para decir, mire, usted se robó tanto. Ellos se van a lavar, sí, pero yo no era el contador. Entonces el que se robó las cosas es el contador, quien tiene que ir preso es el contador. Y de hecho, allá van presos, ¿no? ¿Está? Y ellos bien galán en Miami. ¿Sí? Entonces, definición de individualidad. Entonces, ¿qué es individualidad? Un conjunto único en su género de particularidades psicológicas. ¿Cuáles particularidades psicológicas? Forma de memorizar, forma de percibir, forma de sentir, forma de relacionarme, formas de pensamientos que me hacen único y diferente de los demás. Y eso me convierte en individual. Y este concepto de personalidad no lo vamos a discutir porque sobre eso nos vamos a meter de lleno más adelante, que es una constitución psíquica relativamente permanente de la conjugación de las particularidades psicológicas, de los rasgos del carácter, propiedades del temperamento, cualidades del intelecto, interés predominantes de cada ser humano. Cuando nosotros tenemos la definición de personalidad, ustedes encontrarán un concepto que dice que es constitución psíquica relativamente permanente. Y la explicación que voy a dar en este momento es precisamente de qué significa eso de relativamente permanente. Bueno, cuando nosotros hablamos
que la personalidad es algo relativamente permanente, estamos hablando de que la estabilidad está relacionada con las condiciones de estabilidad del conjunto de las relaciones sociales. Estamos diciendo que es relativamente permanente porque constantemente nosotros estamos teniendo diferentes conjuntos de relaciones sociales, que no siempre son las mismas y que no siempre se dan en la misma dimensión con la que deberían de darse. Por ejemplo, nosotros ciertamente tenemos clases de lunes, bueno, que tenemos clases miércoles y jueves, pero a veces las relaciones que establecemos no son las mismas. A veces yo estoy entusiasmado con la clase, a veces no. Explico, a veces tengo ganas de salir huyendo, a veces no. Y eso es, ¿por qué? Porque también soy una persona, ¿no? Entonces, decimos que por eso es relativamente permanente, porque las relaciones constantemente no se están teniendo, en las cuales participa el hombre y las cuales constituyen la personalidad con sus condiciones de vida determinadas y las particularidades de su complexión física. Por un lado, tenemos relaciones sociales y por otro lado tenemos la cuestión fisiológica, anatómica, biológica. Es decir, juegan mucho la parte de las relaciones sociales y también las dimensiones biológicas que nosotros tenemos. Y que no podemos decir que que es una constitución permanente, inflexible y estática. No es así, porque ya nosotros llegamos a la conclusión que las relaciones sociales están en constante cambio, ¿ya? Y que, como yo les había dicho, aunque llega una edad en que la personalidad llegue a estabilizarse, no es que es permanente, ¿no? Y luego, estos cambios que tienen lugar en las condiciones de vida de las personas, su actividad, están condicionadas por el proceso de la educación social, y esto me encanta. Esta es la última diapositiva. Si ustedes se fijan en su última diapositiva que tienen en sus manos, la primera imagen es representativa. ¿Qué tenemos en nuestra primera imagen? Ustedes están observando a una señora con un niño en una casa de adobe que tiene puntales porque se está cayendo, con pedazos de lámina y teja, ¿no? Y que, por cierto, va a ir a votar por Nuevas Ideas, o por el Frente, o por Arena. ¿Qué son esas? Esas son condiciones de vida puntuales, permanentes, ¿no? Pero también tengo estas otras condiciones de vida, ¿no? El jet privado, la comidita, el sushi. ¿Y esas qué son? Son condiciones de vida puntuales, específicas, que usted y yo no podemos negar. Y esas condiciones de vida, ¿por qué están condicionadas? Por la educación social. Desde que usted entra al sistema educativo cuando tiene 4 años, 5 años, 6 o 7 años, comienza una especie de moldeamiento de la estructura social como tal. A usted le han enseñado que no debe de rebelarse contra los multimillonarios desde que estaba en el kinder, desde que estaba con su señorita allá en la parvularia. Desde allí se comienza a formar, a entretejer, digamos, una cuestión maquiavélica para mantener el status quo de la sociedad en la que usted nace. Transformar ese sistema de educación social significa también transformar la realidad. Que siempre van a haber ricos, sí, siempre van a haber ricos, pero la distribución de la riqueza debería de ser más justa y equitativa. ¿Te lo enseñan en el kinder? No. ¿Te lo enseñan en la primaria? No. ¿Te lo enseñan en la secundaria? No. ¿Te lo enseñan en el bachillerato? No. ¿Te lo enseñan en la universidad? Sí. Pero aquí cuando te lo enseñamos, entonces nos acusan de ser subversivos. Nos acusan de ser detractores del gobierno. No, es que es detractor del gobierno. Y un tuitazo y desaparecer del mapa social despedido, ¿no? Es que es insuficiente. ¿Por qué entonces a muchos nos cuesta comprender que estas condiciones de vida específicas que yo he señalado no son naturales? Y nos han enseñado que nosotros las veamos como naturales. Esas condiciones de vida no son naturales. Nadie nació siendo multimillonario. Un multimillonario es multimillonario porque explota o porque se le permite explotar a una cantidad mayor de seres humanos, de personas. ¿Por qué la señora vive en condiciones de vida precarias? Porque a través de la historia se ha permitido esa
explotación. Y esto es una realidad que muchos de nosotros no nos gusta asumir, ¿no? Y la pregunta es, ¿hasta qué punto sigo yo colaborando para que estas condiciones de vida tan desiguales, tan desequitativas se sigan manteniendo, ¿no? Bien.